Bienvenidos a este miércoles 16 de octubre de 2024, a 19 días y unas horas de las elecciones. Entre todo el intercambio de descalificaciones de un bando y del otro, encontré algo sustancioso en la entrevista que Donald Trump tuvo con John Wigglesworth, que es el editor en jefe de Bloomberg News. Eso fue una entrevista en el Club Económico de Chicago. El eje central de la entrevista fueron los recortes de impuestos y también los aranceles. Y en general, podríamos decir que el tema, por supuesto, es la política económica potencial de Trump, lo que propone. Al margen de las fanfarronadas típicas de Trump con comentarios como "yo siempre fui bueno en matemáticas", o respondiendo al entrevistador con un "siempre has estado equivocado, John", le dijo. Al margen de todo eso, la entrevista fue buena, porque Trump dice exactamente lo que tiene en la cabeza. A mí me gustaría que tuviera más filtros, pero el hecho de que no tenga filtros, para quienes queremos enterarnos de qué hay dentro del moropo, como dirían en Marianao, en la cabeza, pues es bueno. No se anda con rodeos y a riesgo de asustar a algunos, plantea exactamente, esa es una impresión que tengo yo, lo que piensa hacer y las medidas que intentará implementar sin importarle lo dura que parezcan. Yo prefiero esto a que me digan hoy una cosa sobre los impuestos, mañana otra, hoy una cosa sobre la frontera, mañana otra, tratando de acomodar el discurso al correr de las encuestas. Y yo voy a repetirlo. He dicho muchas veces, tal vez innecesariamente, que Trump no es santo de mi devoción. No me gusta su estilo o su falta de estilo. Pero también he dicho que en materia económica, en materia fiscal y monetaria, me parece la mejor de las opciones, de las dos opciones que tenemos. Ojalá hubiera más. Bueno, ya vimos las otras que hay en la boleta, son terribles. Pero además no son opciones nacionales. Aparecen esos en la boleta de un estado y en otros no. Yo no estoy de acuerdo con todo lo que propone Trump en esa entrevista. Tengo, por ejemplo, serias dudas con el tema de los aranceles, pero en términos generales creo que tiene gran parte de la razón. El New York Times hizo una reseña de la entrevista que me parece, voy a decir que algo prejuiciada, por no decir bastante, en ese tono burlón que es el actual tono de la campaña demócrata, de tratar a Trump como un desquiciado que habla locuras, pero no. Muchas de las propuestas que defiende en el plano económico están avaladas por los hechos. Han funcionado incluso de manera exitosa en todos los escenarios en los que se ha aprobado. Fíjate que no digo en algunos, en todos los escenarios hay medidas económicas que han funcionado siempre. Y hay malas medidas económicas que han sido un desastre siempre que se han implementado, porque son fórmulas, unas acertadas y otras equivocadas, y ahí el que quiera desconocer los hechos y los resultados, pues bueno, lo desconoce. Es un asunto de enfoque. Si usted cree que la solución económica está en el gobierno, usted tiene un enfoque. Si usted cree que la solución económica está en la empresa privada, tiene otro enfoque. El artículo del New York Times incurre además en el truco que tanto hemos señalado y denunciado aquí de ser un artículo de opinión disfrazado de análisis imparcial, donde no conforme con analizar las preguntas y las respuestas, pues se dedica el artículo a desmentir cada respuesta, citando a unos economistas que coincidan de antemano con el criterio contrario al de Trump, sin buscar ni citar a un solo economista en el artículo del New York Times. No hay uno solo que apoye lo que está diciendo Trump, porque hay muchos que podrían apoyar esas teorías. De hecho, ese debate es viejísimo y se han derramado ríos de tinta sobre el tema.
no era nada difícil encontrar economistas, incluso escuelas enteras de economía que apoyen el concepto que maneja Trump. Un concepto que es sencillo. Trump defiende la idea de bajar en vez de subir los impuestos a todos, incluyendo las grandes empresas. Los que se oponen dicen que eso traería como consecuencia que el gobierno recaudaría menos dinero y que eso provocaría a su vez el cierre de muchos planes sociales o funciones incluso gubernamentales o del gobierno. Pero la estrategia que defiende Trump no la inventó él, como parece hacernos creer no solo el artículo, sino todos los críticos, como si fuera un loco hablando bobería. En realidad no inventó nada, esa es toda una escuela extendida de economía que sostiene que menos impuestos, incluso a las grandes empresas, que las ponen como si fueran el diablo, eso estimula esos bajos impuestos, esa menor cantidad de impuestos corporativos, estimula el crecimiento económico. Y al crecer la economía, a la larga, el gobierno termina por recaudar mucho más. Es una teoría, además, respaldada por los hechos, que ha tenido éxito, repito, donde se ha implementado. El ejemplo más reciente es Irlanda, los tigres de Asia, la era Reagan, la era de Margaret Thatcher. Podríamos poner muchos ejemplos. Por el contrario, en los países con demasiada carga fiscal, que es mucho impuesto, se ha frenado el crecimiento económico y se han empobrecido tanto el pueblo como los gobiernos. Han terminado recaudando menos también. Es un asunto, repito, de enfoque. El otro tema, el de los aranceles, es más peliagudo. Es cierto que los altos aranceles encarecerían los productos baratos que nos vienen del exterior, pero lo que pasa es que como hemos llegado a un punto donde tal vez momentáneamente no quede más remedio que un fuerte proteccionismo, pues entonces habría que discutirlo. Y yo sigo insistiendo que aquí hay un problema también de que se está tratando a países que son dictaduras totalitarias, que manipulan los precios, que manipulan, pues subsidian a las empresas de mil maneras, como si fueran un país democrático. No hay nada malo en tener un libre comercio con un país democrático. El problema es con los que distorsionan el mercado, que son las dictaduras como la de China, etcétera, etcétera. Pero decía que este tema del proteccionismo no lo ha inventado Trump. Es también una vieja polémica entre proteccionistas versus no proteccionismo. Desde el siglo XVIII yo diría que ese debate tiene un peso en los Estados Unidos y en el mundo. Nada que inventar a Trump. Repito, Trump no es santo de mi devoción, pero su propuesta es la que coincide con mi visión económica. Tengo derecho como ciudadano a tener una visión económica, la que me golpea o no el bolsillo y la que creo que hace daño o no a la sociedad. Aunque a muchos no les guste, aunque no quieran que mencione la palabra socialismo y nos acusen de fake news, de falsedad, de propagar el miedo, etcétera, etcétera, lo cierto es que a mi modo de ver, la propuesta de Trump es más capitalista que la de Kamala Harris. Y la de Kamala es más socialista que la de Trump, aunque ella misma no sea socialista. A fin de cuentas, el camino al socialismo está empedrado de líderes que negaron serlo. Para estar bien informado, te invitamos a escuchar América Radio 1260 AM Miami, la voz del exilio.